Hace unos días nos llegó un comentario de Miguel, el padre de un niño de 4 años, que nos quería dar las gracias por el episodio del impétigo que hicimos hace unos meses, que dice así. Gracias a haberlo escuchado, supe detectar a tiempo que una herida que tenía mi hijo no se estaba curando como debía, y así pude acudir a su pediatra, que confirmó la infección y le puso tratamiento antibiótico. Pues muchas gracias a ti, Miguel, y a todos los que escucháis este podcast. Estamos encantados de que en Sin Cita Previa encontréis recursos para cuidar mejor a vuestros hijos. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenido a un nuevo episodio de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas. Yo soy Elena Blanco y si sois oyentes habituales ya sabréis que tengo a mi lado a mi inseparable compañero Gonzalo. Hola Elena y queridos oyentes, hoy vengo de muy buen ánimo, Elena, porque tenemos por delante un episodio que nos han pedido muchas ocasiones y después de más de 3 años pues ya creo que ya tocaba, ¿no? Pues efectivamente, porque hoy vamos a hablar de las famosas rabietas, esos momentos en los que un niño pequeño pierde el control y se pone a llorar intensamente, a patalear y no hay quien lo calme. Pero antes de meternos en faena, déjame que te haga mi famosa pregunta. Vamos a ver, ¿cuándo un niño tiene una rabieta, está manipulando a sus padres? Pues nada más lejos de la realidad, porque las rabietas forman parte del desarrollo normal de un niño y no son más que la forma que tiene de expresar su frustración en ese momento. Y si lo hacen así es porque su desarrollo neurológico, que todavía es inmaduro, no les permite hacerlo de forma diferente. Episodio interesante donde los haya, ¿eh? Y claro, como es tan interesante, queríamos explicar bien qué es y por qué ocurren y luego una segunda parte de tips prácticos de qué hacer cuando estamos ante una rabieta. Así que vamos con esta primera parte tan interesante, que es la parte que a Gonzalo siempre le encanta, no explicar los orígenes de la palabra y un poco por qué ocurre el cuerpo, porque hace que tengamos una rabieta. Así que, ¿qué es una rabieta, Gonzalo? Pues mira, hoy vas a ser tú, Elena. ¿Qué es una rabieta? Te lo pregunto yo. ¿Por qué? Bueno, venga, vale, pues yo lo digo, si yo también estoy encantada. Pues mira, la rabieta es una explosión emocional de un niño ante algo que quiere mucho y no puede obtener. Normalmente es un no de un adulto y es una situación que les genera una frustración. ¿Y qué le pasa a esta frustración? Pues que es una emoción como otra cualquiera, pero claro, es una emoción que causa rabia y que lleva pues, a una situación de desesperación. ¿Vale? Claro. Y hay que tener en cuenta que además las emociones, la frustración, la rabia, la alegría, la tristeza, cualquiera que queráis pensar, no son, entre comillas, modificables. Es decir, que cuando hemos sentido frustración, ya hemos sentido frustración. No puedes volver al pasado a cambiar esa situación. Otra cosa es que podamos aprender de ciertas cosas, ¿no? Pero claro, en ese momento el niño está frustrado, tiene rabia y ¡pum!, explota, ¿no? Claro, y esta explosión, pues todos hemos visto a nuestros propios hijos o a los de los demás en esa situación en la que pues eso, esa sensación de frustración pues les lleva a un llanto muy intenso, pataletas, gritos, chillidos y que son muy difíciles de controlar incluso por sus propios padres. Claro, no es como el llanto que por ejemplo ocurre cuando a un niño se le hace daño, ¿no? Un daño físico porque se ha caído. O sea, ese llanto puede ser de mucha intensidad, pero hasta cierto punto es consolable, ¿no? Pues tú le das mimos y tu hijo que se ha caído o que quería algo... Te busca tus brazos y consuela. O incluso que tenía cierto grado de frustración y pues no consigue lo que quiere y llora un poco, pero tú le consigues calmar. No, en una rabieta no hay capacidad de control por parte de un adulto. O sea, hemos superado, hemos pasado el dintel, ¿no? Hemos ido al lado oscuro, que diría yo. Y además suele haber situaciones que son típicas de desencadenar una rabieta. Por ejemplo, quiero que me compres el chocolate del supermercado. No me quiero duchar, no me quiero ir a la cama, dame mi chupete, no quiero ir al colegio. Bueno, siempre va a ser algo que quiero y no lo obtengo. Y ahora sí, Elena, ahora es el momento friki que estábamos diciendo. Esto sí que me voy a decir yo, que lo tengo mirado. Claro, la palabra rabia, que al final es de donde viene rabieta, tiene 2 orígenes. Y es que me ha gustado mucho, ¿no? Porque por un lado viene del latín rabies o rabere, que significa enloquecer, ¿no? Pues al final es un poco lo que vienes a ver en ese niño que está como fuera de control, que no lo puedes entender. Pero me ha gustado mucho que también la palabra rabia proviene del sánscrito, que nunca hablamos del sánscrito, de una palabra en sánscrito que es rabas, que significa
tendente a la violencia, ¿no? Porque sí que es verdad que en esos momentos de rabieta incluso puedes ver que el niño, el típico del supermercado, a lo mejor lo habéis visto en algún vídeo, se pone a coger cosas y a tirarlas por todos lados, incluso se te puede acercar y te quiere pegar, o sea que esa doble vertiente, ¿no? Que estamos diciendo. O el mismo se tira al suelo y se hace daño. Eso es, ¿no? Y las rabietas, Elena, al final es que son súper habituales entre los 2 y 4 años de edad. Súper habituales me refiero, habrá niños que tienen más, otros que tienen menos, otros que no tienen tanto, pero forma parte de su desarrollo neurológico y al final se calcula que entre el 50 y el 80% de los niños de esta edad las presenta en algún momento. Y son muy frecuentes, ¿no? Porque su desarrollo neurológico... ocurre en un momento concreto del desarrollo neurológico, que es en torno a los 2 años, aunque puede ocurrir antes o después, pero es el momento ese en el que están como reafirmando su personalidad. Ellos ya saben que pueden decidir cosas, pero claro, no tienen capacidad de juicio para saber lo que es bueno y lo que es malo, y además es típico de esta edad también pues ser obstinados, egocéntricos, pero ya tienen cierta autonomía e independencia. Y todo esto pues sumado a que no son capaces de expresar todo lo que sienten porque no tienen un adecuado desarrollo del lenguaje, pues hace como la mezcla perfecta para que esto ocurra. Eso es. Y claro, eso es la frecuencia y porque es habitual que ocurran en estas circunstancias, pero ¿qué es lo que ocurre en el cerebro de un niño durante una rabieta? Vámonos a la fisiología, que es muy bonita, lo que ocurre en la rabieta, y yo creo que se entiende bastante bien. Pues los modelos clásicos vienen a decir que el cerebro se estructura en diferentes niveles, ¿no? Dependiendo de las funciones donde las queráis ubicar, ¿no? Obviamente esto no es así anatómicamente exactamente, pero habría que pensar como en una casa con diferentes pisos, ¿no? Y entonces, en el piso superior, que sería el neocórtex, es donde se ubican las funciones cerebrales superiores como el lenguaje, la abstracción de conceptos, la planificación y la percepción de lo que significa, lo que sentimos, ¿no? O sea, que es algo como muy, por decirlo de alguna manera, lo vais a entender, de adulto, ¿no? Evolucionado. Obviamente esto un niño pequeño no lo tiene. Y es que en esa parte hay una parte del cerebro superior de este neocórtex que es la corteza prefrontal. Yo creo que hemos hablado en alguna ocasión de esto en el podcast, y es que ahí es donde se ubica el autocontrol, ¿vale? Y claro, esto va a ser clave a la hora de las rabietas, porque la corteza prefrontal es una de las partes que más tarde madura en el desarrollo neurológico. De hecho, se dice que incluso hasta los 20 y tantos años no termina de madurar. Entonces estamos hablando de niños muy pequeños, entre los 2 y 4 años, que esa parte del autocontrol no la tienen desarrollada. Y por debajo de ese piso, Elena, del neocórtex, ¿no? Con esas funciones cerebrales superiores, ¿qué tenemos en ese piso como más primitivo, por decirlo de alguna manera? Y que tiene que ver mucho con las emociones. Pues claro, es el sistema límbico. ¿Qué le pasa al sistema límbico? Que es el que se activa con las emociones y además se madura mucho antes que este neocórtex. Entonces, esto en concreto, la amígdala de este sistema límbico es lo que se va a encender cuando sentimos rabia y frustración. Y el sistema límbico está íntimamente relacionado con el neocórtex para dar sentido a las emociones. Pero lo que he dicho, ante una emoción, el sistema límbico se enciende, se activa, se frustra, y cuando se va a conectar con el neocórtex para darle sentido y autocontrol, esto no responde, y aquí es el problema que genera la rabieta. El ejemplo que yo creo que todos vais a entender, si habéis visto la película de Pixar Del Revés, que es muy recomendable porque para este tipo de cosas vais a entender muchas cosas, es ese momento en el que aparece el rojo, ¿no? Que es la rabia, toma el control del mando y enciende todo a tope y fuego, ¿no? Lo que dice, y no hay quien lo apague, o sea, no hay nadie que eso lo controle, porque cuando la rabia toma el control y no hay suficiente autocontrol, pues eso va, vamos, como un coche acelerado al 100%. Y entonces lo que ocurre en el cerebro es que estas emociones del sistema límbico toman el control, y esto es clave. Esto es clave para entender luego lo que tendremos que hacer con el niño, porque las emociones son válidas. O sea, el niño que sienta rabia y frustración porque su padre no le compra una piruleta en el supermercado que él quiere y pues, quiere mucho, que sienta eso no está mal, porque tú puedes sentir rabia, puedes sentir alegría, puedes sentir emoción, eso no está mal. Otra cosa es la conducta que se derive de un sentimiento que tenemos, de una emoción que tenemos, y aquí es donde pues seguramente debemos incidir, ¿no? Claro, nosotros podemos tener rabia, pero claro, cuando esa conducta deriva en insultos, quiero pegar, romper algo, tirarme en el suelo, eso seguramente no es adecuado, aunque todavía nuestro desarrollo neurológico es a lo que nos lleve, ¿no? Durante una rabieta, además, hay una secreción muy importante de 2 hormonas, Elena. Por un lado, la adrenalina, que es la hormona que nos hace estar en un estado de defensa, ¿no? Como un estado de activación muy grande, y
como estamos en defensa, nos puede volver agresivos. Es una de las enzimas que cuando vemos una amenaza nos desarrollamos. Y por el otro lado, de cortisol, que es la hormona del estrés, que nos impide pensar, razonar con lógica, tomar decisiones. Los niños pequeños, aparte, no van a ser capaces de hacer eso, pero encima, impregnados de cortisol, pues muchísimo menos. Así que nos podemos imaginar que a un niño lleno con esta emoción, a tope de adrenalina y de cortisol, y que la corteza prefrontal puede inhibir esta conducta, pues esto es el cóctel perfecto para esa famosa rabieta. Ahora vamos con el pediconsejo. El desarrollo neurológico de los niños es variable en tiempo, por lo que es normal que unos niños hagan unas cosas antes que otros. Sin embargo, si te preocupa tu hijo porque has detectado que no evoluciona como crees que debería, pide cita con tu pediatra para que evalúe si todo está en orden. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Qué importante, como todos los pediconsejos, pero pues más, ¿no? Cuando hay cierta duda, siempre pues es importante consultar con el pediatra porque, oye, tengo esta duda, pues vamos a resolverla, sobre todo las cosas en cuanto al neurodesarrollo refiere, por la importancia de detectarlas de forma precoz. Y bueno, volviendo a las rabietas, nos hemos explayado en explicar el motivo por el que ocurren y cómo realmente funciona el cerebro de los niños. Pero para ello, además, es muy importante entender que esto es normal en el neurodesarrollo de los niños. O sea, que porque un niño tenga rabietas no significa que le pase nada. Y además hay que entenderlas como una forma de vivir una frustración y no como una forma de manipular o retar al adulto, aunque en algunas ocasiones nos podamos sentar así. Y luego, la importancia de entender cómo funciona y en qué contexto ocurre también nos puede ayudar a entender y saber qué hacer cuando ocurre una rabieta y sobre todo con la oportunidad que genera de modificación de conducta, sobre todo cuando esta finaliza. Sí, porque ahora lo veremos, intentar abortar una rabieta muchas veces es tarea imposible y lo que hay que hacer es acompañar y pues, al niño se le acabará pasando, ¿no? Y hay que estar preparados porque hay situaciones en las que aumenta la probabilidad de una rabieta y esto los que somos padres lo sabemos. Hay momentos en el que dices, como haya algo que no cuadre, vamos, me va a montar un pollo. Al final como que te echas la culpa de que el niño está haciendo. Esto ya hemos dicho que no es así, pero sabemos que hay situaciones en las que esto va a ser mucho más probable, ¿no? Como por ejemplo cuando algunas de las necesidades básicas del niño no están siendo cubiertas, como por ejemplo cuando tienen sed, están cansados, no han podido dormir la siesta porque estábamos por ahí, no lo han dormido o tienen hambre. Esos son estresores que van a hacer mucho más probable que en caso de que reciban ese no ante una solicitud, pues la rabia o la frustración les impregne, ¿no? Y ante estas situaciones, tanto niños como adultos, de manera inconsciente, las amígdalas cerebrales, esas que hemos dicho, nos mandan ya señales de que estamos un poco más rabiosos, ¿no? También nos pasa a los adultos que si... Yo como tengo hambre... Bueno, esto si lo está escuchando mi madre, te lo he dicho alguna vez, ¿no? En plan, es que cuando Gonzalo no ha comido y tiene hambre, mejor esas cosas que dice a veces de tomárselas de otra forma. Pero bueno, otras situaciones. También es más probable que ocurra una rabieta, Elena, cuando sentimos que algo es injusto, ¿no? Porque se ha vulnerado los derechos de nosotros mismos o de otra persona y creemos que eso es injusto, ¿no? Y es posible que haya mucho más un estallido emocional. Y también si no hemos alcanzado la meta o objetivo que nos habíamos propuesto, bien porque no teníamos los recursos para lograrlo o porque alguien nos lo ha impedido, ¿no? Bueno, para esto esto va a ocurrir siempre en niños un poquito más mayores porque es un poco más elaborado, pero bueno, niños pequeños necesidades básicas, niños mayores la injusticia y no haber llegado a la meta objetivo porque nos han puesto la zancadilla, eso son estresores muy importantes. Bueno, ahora cosas que los padres están súper interesados, decían, ¿pero cuándo van a contar lo que hay que hacer? Pues ha llegado el momento. ¿Qué hay que hacer durante la rabieta? Niño encendido porque no le hemos dado lo que quería o porque quería ir a un sitio y le hemos dicho que no. ¿Qué hay que hacer? Lo hemos dicho un poco al principio. Hay que legitimar y permitir que la emoción del niño que está sintiendo en ese momento, pues digamos, validar esa emoción que está teniendo, ¿no? Por ejemplo,
entiendo que ahora quieras esta piruleta, pero como ya hemos hablado otras veces, no es el momento. O sea, yo entiendo que tú quieras ahora la piruleta. Yo también querría irme del trabajo antes de la hora que me toca, pero no puedo. Entonces, lo que estás sintiendo está bien, entiendo que quieras una piruleta, pero este no es el momento. Y la conducta que está generando no es la adecuada. Pues un poco lo que hemos dicho. Yo me querría ir antes del trabajo, pero no me voy, porque sé que no es la conducta que debe generar. Y también recordarnos a nosotros mismos que en esos momentos el niño ha perdido el control sobre la emoción y su conducta, ¿no? Y entonces esto tenemos que entenderlo así para actuar con mucha calma. Claro, en realidad el niño está metido en una situación emocional que está expresando lo que siente y además no lo va a poder hacer de otra manera salvo que se calme, ¿vale? Así que es muy importante que nosotros mantengamos la calma, que no nos sumemos más a esa situación de estrés y si quiere y se deja, pues es importante poder acercarnos, incluso darles un abrazo. Pero bueno, muchas veces van a rechazar el contacto físico, por lo que hay que asegurarse pues que tenga seguridad en el entorno en el que está teniendo la rabieta. Pues si está en el suelo, pues que apartemos las cosas con las que se puede dar golpes y bueno, que estemos ahí acompañando. Y en realidad lo único que vamos a poder hacer muchas veces es esperar, siempre desde la calma y el respeto a que pase la tormenta y acompañar al niño. Y una cosa que quizás es la cosa más importante en una rabieta es que no debemos ceder al límite que hemos puesto. Y esto lo repetiré hasta la saciedad. Parece como muy agresivo decir, jolín, si el niño está, entre comillas, sufriendo una rabieta, pues a lo mejor lo que deberíamos de hacer es, no, toma la piruleta para que te calmes, ¿no? Pero eso no está bien. Ahí es donde si utilizamos ese recurso de conceder al niño lo que pedía para abortar o finalizar la escenita que está viviendo, pues esto está instrumentalizando la rabieta. Eso es. Ahí hemos dicho que inicialmente dijimos que las rabietas el niño no nos está manipulando, salvo que aprenda a que con una rabieta es capaz de manipular al adulto. Entonces hay que mantenerse muy firme. Las rabietas las hemos vivido todos los que somos padres, hemos pasado vergüenza en el supermercado o en un avión porque un niño se pone a llorar y a patalear, pero es que es lo normal que haga eso, no le podemos pedir otra cosa porque no lo sabe hacer de otra forma. Y luego hay una corriente de profesionales que abogan un poco por la extinción como método para solucionar la rabieta. Dejo al niño ahí solo o incluso en un espacio en el que ya recurro a otras ocasiones, ¿vale? Y con una supervisión indirecta, pero que no estemos presentes y esperamos a que se calme. Lo ignoramos, ¿no? Dice, lo ignoramos y se pasa. Y poco a poco, pues ya se le pasa. Pero ¿esto qué pasa? Pues si os estamos diciendo que es una situación en la que se genera mucho estrés, mucha adrenalina y más cortisol, probablemente el aislamiento y el hecho de que no nos vea y la incomprensión que le puede generar lo que le está pasando, que nadie le está calmando, pues podría empeorar un poco la situación. De manera que, bueno, desde aquí pues es un método que, aunque se puede utilizar... Sí, está claro que si tú le dejas al final se le va a pasar, pero sí. Pues es un poco también como el método de la extinción, aunque no es exactamente igual, para los niños cuando queremos ir hacia un sueño más autónomo, pues bueno, no creemos que sea la forma de irnos hacia eso, ¿no? Y sobre todo, Elena, porque hay estudios que han demostrado que el cariño y la cercanía de los padres disminuyen los niveles de adrenalina y cortisol, claro, y suben los de oxitocina, que es la hormona del amor, lo que puede conseguir incluso nivelar esa balanza en el caso de una rabieta. A ver, muchas veces no lo vamos a conseguir abortar, pero no pasa nada por acompañar a un niño, quedarte cerca o preguntarle si necesita algo o si luego vamos a hablar de esto cuando te calmes, ¿no? Y de esto va el apego seguro, en marcar límites, saber lo que son las rabietas y cómo hacerlas, pero siempre desde el cariño, la empatía y el acompañamiento. Y luego viene el después, ¿no? Y al niño ahí ya parece que se ha relajado, nosotros no hemos cedido a lo que quería, pero sí que hemos conseguido que salga de esa situación. Y aquí está la oportunidad de oro para ayudar a nuestros hijos en esta madurez emocional, ¿no? No lo vamos a conseguir de un día para otro, pero sí que hemos conseguido que vea que de esa manera no se puede conseguir. Sí que, llegado después a este punto, podemos negociar con ellos, siendo sobre todo cariñosos y empáticos, diciendo que entendemos lo que le pasaba, pero que en ese momento no se podía hacer por esto o por aquello, que a lo mejor la próxima vez lo podemos hacer en otro momento. O sea, sí que podemos
explicarles que esa no es la manera de conseguirlos, pero que la emoción que sentía era válida y que por eso estaba papá y mamá allí para ayudarles, ¿vale? Y es súper importante que no nos lo tomemos, ya lo hemos dicho varias veces, como algo personal, por tanto no deberíamos regañar al niño por tener una rabieta o criticarle por lo ocurrido, ¿no? Sí que puedes criticar la conducta, pues sí, entiendo que no quisieras la piruleta, pero cuando en el supermercado te pusiste a coger las cajas esas de galletas que había por ahí, cogerlas y tirarlas y a tirarte a patelear, eso no es adecuado y eso sí que lo podemos hacer. Y otra cosa que podemos hacer es ser nosotros los que ejerzamos de su corteza prefrontal, ¿no? Intentar pensar por él, enseñarle cómo debería actuar en estos casos, ¿no? También explicarle lo que ha ocurrido y llegar para acuerdos en el futuro. O sea, de manera que las rabietas incluso podrían ser hasta buenas, ¿no? Porque nos dan lugar a que hayan situaciones en las que podamos ayudarlos a cómo gestionar sus emociones y su frustración, que van a ser súper útiles para el futuro, y siempre desde el cariño, la empatía y el acompañamiento. Y ya por último, ¿cuándo consultar al pediatra o al psicólogo infantil por rabietas? Porque si las rabietas son normales, pues no deberíamos ir a los profesionales, pero sí que hay alguna situación en la que a lo mejor pues hay que ver que todo está bien, que todo está normal, ¿no? Cuando la intensidad y la frecuencia supera lo que consideramos normal, o sea, si un niño está teniendo rabietas todas las tardes, pues es que a lo mejor hay alguna cosa ahí que deberíamos investigar. O si se extienden de forma muy frecuente más allá de los 4 o 5 años, que es cuando, aunque no está totalmente desarrollada, pues su desarrollo neurológico ya es diferente. Sigue como enrocado en esa situación. Y ya deberían tener más control emocional, ¿no? Y luego, muy importante, hay trastornos del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista, los TDAHs, que pueden, como forma de manifestación de sus síntomas, pueden ser rabietas muy frecuentes, ¿vale? Entonces, bueno, esto cabría también dentro de lo demás, intensidad, frecuencia, que lo mantenga más allá de cierta edad, pues son motivos suficientes como para consultar al pediatra o al psicólogo infantil. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Las rabietas forman parte del desarrollo neurológico normal de los niños entre los 2 y los 4 años de edad, por lo que no hay que verlas como una forma de manipulación hacia los adultos. Durante una rabieta, las emociones toman el control del niño, por lo que en muchos casos resulta imposible ayudarles a salir de ellas. En estos casos no nos queda otra que mantener la calma y acompañarles. No debemos ceder ante las pretensiones del niño que han desencadenado una rabieta, ya que si cedemos aprenderán a que esa es la forma de conseguir cosas sin que sean capaces de manejar su frustración. Bueno, Elena, hemos llegado al final de este episodio. De verdad que espero que ayude a mucha gente, porque esto de las rabietas no es solo cosa de los padres que tienen hijos pequeños. Todos, padres, hijos, tíos, abuelos, amigos, sociedad en general, debemos comprender y no juzgar a un niño y su familia que ha tenido una rabieta. Pues nos despedimos como siempre dándos las gracias por estar al otro lado de los auriculares, y gracias también a Deslas por ofrecer este espacio que compartimos con vosotros en cada episodio cada semana. ¡Hasta pronto! Adiós. En el siguiente episodio vamos a hablar de la atención en los más pequeños de la casa.